Hey familiares y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Esto es Atípico, yo soy Enoc Salazar y estoy complacido con cada uno de ustedes y con su compañía. Gracias por regalarme de su tiempo para que juntos podamos hablar de la fe, de Dios, de la vida, sin religiosidad, sin filtros y a como la entendemos todos. Porfa, acompáñenme hoy, que este episodio está de verdad buenísimo. He abierto mi corazón para ustedes, así que, por favor, quédese hasta el final, porque tal vez, uno nunca sabe, tal vez esto que hable hoy puede servirte, puede ayudar en tu vida de fe, puede ayudarte a reencontrarte con Dios. Como siempre, y antes de iniciar, porfa, siga suscribiéndose, siga escribiendo sus comentarios, siga dando like, me ayuda un montón, me bendice mucho y a vos no te cuesta nada. Y si crees que esto es de bendición, que esto alguien más lo tiene que escuchar, porfa, compartilo en tus redes sociales y ayúdame un poco más. Y si te caigo mal, si esto es bien aburrido, si no te gusta para nada, mandáselo a alguien que te caiga bien mal y así todos ganamos. Un abrazo fuerte. Este es el episodio número 82 y quiero abrirles mi corazón. Esto se llama Mis dudas de fe. Creo que todos hemos vivido ese momento, ese proceso en donde pensamos, ¿será que todo esto es real? ¿Será que Dios realmente me escucha? ¿Será que esto existe? ¿Será que de verdad mi oración pasa más arriba del techo de mi cuarto? Creo que todos tenemos que pasar por ese proceso. Y en otros episodios de este podcast lo hemos comentado. Hemos hablado de cuando Dios hace cosas que no tienen sentido o cuando no entendemos el plan de Dios. Pero déjenme, como les contaba antes, déjenme abrirles mi corazón. Porque estoy en uno de esos momentos. Estoy en una temporada en donde realmente no entiendo lo que Dios quiere hacer. Y lo digo sin miedo, sin temor a nada. No entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida y en mi familia en este momento. No entiendo qué está pasando conmigo. No entiendo por qué las cosas están sucediendo como están sucediendo. Y ha sido una temporada tal vez un poco larga, pero de verdad sigo preguntándole a Dios cada mañana, cada momento de oración. Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿por qué? Dios, no entiendo esto. Pero aún sin entender lo que Dios está haciendo en mi vida, aún sin entender lo que Dios quiere hablarme a través de las cosas que me suceden, aún sin entender lo que Dios está haciendo con mi familia, sigo confiando plenamente en Él. Sigo confiando en sus propósitos, sigo confiando en sus designios, sigo creyendo que Él tiene el control de todas las cosas. Pero tengo mis dudas de fe. Tengo mis dudas de que si Dios me escucha o no. Y aún así, sigo caminando y trabajando en mi fe. Y creo que al final eso es lo que cuenta. Creo que al final eso es lo que Dios espera de vos y de mí. Que a pesar de no entender, que a pesar de no saber qué está pasando, que a pesar de que a uno se le haga un colocho mental tratando de interpretar lo que Dios está haciendo en esta temporada, sigamos caminando, sigamos confiando y sigamos diciendo, Dios, tú tienes el control de todo. Y vamos a ver un par de historias bíblicas que nos hablan un poco sobre esto. Cuando Dios hace cosas que para uno no tienen sentido. Porque yo sé que aparte de mí, vos en algún momento te has sentido así. Así que, entremos con todo. Isaías 55, versículos 8 y 9. El mismo Dios habla a través del profeta y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Este versículo me mantiene a flote a través de
toda la temporada de dudas que estoy sufriendo. Porque, seamos honestos, a veces uno dice, Dios, pero estoy orando con todas mis fuerzas. He puesto mi corazón en esta petición. No sé, que tus papás se reconcilien, que puedas luchar contra el pecado, que puedas ganar un examen, que esa persona especial por fin se fije en vos y que la chiquilla te haga caso, pero no pasa nada. O oras por salud y no pasa nada. La respuesta es un rotundo silencio o es un no definitivo. Y uno dice, hey, ¿qué pasa? ¿Por qué? Es más, uno se pone un poquito insolente a veces con Dios y le dice, Dios, ¿en serio? ¿En serio? ¿No estás viendo mi situación? ¿En serio, Dios? Si ese que hace todo mal, si ese que peca, si ese que no te obedece, no obedece tu palabra, las cosas le están saliendo, ¿por qué a mí no? ¿Te pasa? A mí sí me pasa. Sigo trabajando conmigo mismo, sigo trabajando con mi vida, sigo trabajando con mi confianza y mi fe en Dios, pero me pasa. Tengo momentos donde dudo de lo que Dios me ha prometido, tengo momentos en donde dudo de lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Sencillo, porque sentimos que no somos malas personas, sentimos que no somos malos cristianos. Ya hablamos de esto y a veces se vuelve un error, pero sentimos que no somos malos cristianos, no somos malas personas. Dios, si soy bueno, ¿por qué me está pasando esto? Y a veces sentimos y pensamos que la Biblia o que la fe y la confianza en Dios y la vida es como el libro de Proverbios. A más B es igual a C. Y siempre va a ser así. Si escuchas el consejo de tu padre, te va a ir bien en la vida y siempre va a ser así. Pero no, la vida no es así. La vida es diferente y a veces eso nos hace pensar que Dios no está en el negocio, que Dios no nos está escuchando. Porque a veces la vida es A más B igual a Z y uno dice, ¿qué carajos es esto? ¿Qué pasó? Chocamos de frente con una de las verdades más difíciles de la Biblia y es el pasaje que hemos leído antes. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. El camino de Dios es más alto que el nuestro. La forma en que Dios ve el mundo es la correcta y nosotros tenemos una visión apenas manchada de todo. Y no logramos entender, obviamente no logramos entender. Pero qué chiva, qué bueno, qué importante es que el piloto de nuestro avión es Dios. Porque tal vez nosotros veamos todo borroso, porque tal vez nosotros no tengamos la ruta correcta para caminar. Pero si el piloto de tu vida es Dios, sus pensamientos son más altos que los tuyos. Su camino es más excelso, es mejor que el tuyo. Y su conducción definitivamente es mucho mejor que la mía. Aunque yo no entienda lo que está haciendo, aunque yo me moleste por lo que está pasando, la forma de Dios siempre es la mejor. Es una forma, este pasaje es una forma de decir, hey Enoch, yo veo el camino completo, vos no, confía en mí. Yo estoy viendo toda la situación, vos no, confía en mí. Yo no sé manejar aviones, pero yo no tengo ningún problema cuando el piloto se sienta frente al volante del avión y hace su trabajo. Yo sé que él sabe la ruta, yo no, yo nada más veo nubes y abajo agua. Y yo digo, ¿cómo vamos a llegar? Pero llegamos. Y no entiendo nada de cómo volar un avión, no entiendo nada de por qué se va por el mar, no entiendo nada de nada. Pero llegamos al destino. Y con Dios es exactamente igual. A veces yo no entiendo nada, estoy atravesando por un periodo de dudas, donde no entiendo por qué Dios está trabajando de esa forma conmigo, no entiendo por qué mis oraciones se sienten pesadas, no entiendo por qué las cosas no salen tan bien como quisiera, pero Dios sigue manejando mi nave. Dios sigue manejando mi avión y yo voy a llegar al lugar seguro con Él. Eso es lo que a veces se pone difícil. Eso es lo que a veces no entiendo.
Porque el pixel que estamos viendo, la partecita de la foto que estamos viendo, duele. Queremos un mapa y no solo una brújula. ¿Te pasa? Me pasa muy seguido. Yo quiero el mapa completo, yo no quiero una brújula para saber dónde ir. Y Dios, en su majestad, en su infinidad y en su gran sentido del humor, me dice, Enoc, ten esta brújula, ve al norte, nada más. Señor, pero esto es un camino peligroso, escarpado, lo que sea. Y Dios me dice, sigue la brújula, sigue el camino. Dios te está diciendo también, hey, seguí el camino. Señor, pero me duele, Señor, pero ve lo que está pasando, Señor, ve esta situación. Sigue el camino. El mapa lo lleva Dios. La ruta la tiene Dios. Vos y yo solo tenemos que seguir el camino. Y si crees que solo a vos te pasa, ¡ja! Bienvenido al grupo de los que pensamos que somos únicos cuando nos pasa algo que no entendemos. Somos muchos en eso, y la Biblia nos da ejemplos clarísimos. El rey de la espera sin sentido es mi amigo José. Su historia está en el libro de Génesis. Pero José es uno de los hombres que ha atravesado por cosas sin sentido en su vida, siendo íntegro, siendo valiente y siendo fiel a Dios. Ya hemos escuchado, ya hemos hablado de esto en otros episodios, así que solo voy a hablar muy por encima. Dios, a través de su Padre, le da una túnica de colores, lo pone en alto, Él se siente el rey del universo. Dios le da sueños, Dios le da metas, Dios lo impulsa. ¿Y qué pasa al día siguiente? ¡Ja! Sus hermanos lo odian, lo meten a un pozo, lo venden como esclavo, y eso que era una alternativa para no matarlo, porque la primera opción era matarlo. Y luego llega a Egipto y Dios es tan bueno que le empieza a ir bien. ¿Y qué pasa? Lo acusan falsamente de violación. Me van a cancelar, pero no me importa. Lo acusan falsamente y termina en la cárcel otra vez olvidado. O sea, eso es todo lo opuesto a lo que Dios le ha hablado en sueños. Vos te podés imaginar a José en medio de una cárcel, noche tras noche, por años. Es que no fueron 15 días, no fue un mes, fueron años ahí en esa cárcel. ¿Puedes imaginarte las conversaciones de José con Dios? A mí me gusta imaginar todas estas escenas y yo creo que José estaría como yo diciendo, Dios, ¿y los sueños? Dios, ¿y lo que me prometiste? Dios, ¿y la larga vida? Dios, ¿y la salud que compraste por mí en la cruz? Dios, ¿y el amor que prometiste traer a nuestra casa, a nuestra familia? ¿Qué fue que te equivocaste? ¿Qué fue que me mentiste, Dios? Nada de esto tiene sentido. Y tal vez vos estás atravesando por un periodo así, por una temporada así, donde nada tiene sentido, donde parece que Dios se olvidó de vos, donde parece que las promesas de Dios ya no se van a cumplir. José estuvo más de 10 años, 17 años, para ser exactos, en este proceso sin sentido. Pero al final, después entendió todo. Y en Génesis 50:20 tira una frase tan pro, y ya la escuchamos en un episodio anterior, pero tira una frase tan increíble que uno dice, si José no atraviesa todo eso que atravesó, si José no pasa cada una de las situaciones complicadas que pasó, no podría haber dicho esto. José se encuentra con sus hermanos, sí, los que lo querían matar, sí, los que lo vendieron como esclavo, su propia sangre. Y en ese reencuentro les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios encaminó todo para bien, para salvar a mucha gente. ¿Te imaginas lo que es llegar al final de esa película y entender todo? Y tal vez hoy estés llorando, tal vez hoy estés sin entender y le digas a Dios, Dios no tiene sentido, Dios me estás mintiendo, Dios no me estás escuchando. Pero sé que al final de la película vas a ver todo lo que Dios ha hecho. Sé que al final de la película yo voy a ver todo lo que Dios está haciendo a través de esta temporada.
que hoy no entiendo, que hoy lloro, que hoy me enojo, que hoy me molesta, pero sé que voy a ver la gloria de Dios al final de todo esto. Estoy convencidísimo de eso, no tengo ninguna duda. Voy a ver la gloria de Dios al final de todo esto. Dios en la historia de José estaba usando todo ese sinsentido para un plan muchísimo mayor. Él utiliza la espera, él utiliza la traición, él utiliza la cárcel, él utiliza la enfermedad, él utiliza a veces el dolor. No lo causa, pero lo utiliza para un plan mayor, para prepararnos para lo que viene. Te cuento otra historia que ya te sabes de memoria, estoy seguro. Job, el hombre más bueno de todo el universo, el hombre más fiel a Dios de todo el universo. Dios incluso en ese libro raja con Job y dicen, no hay hombre mejor que este, lo has visto. Es más, se lo echa en cara al diablo. No hay nadie como Job. Y el diablo dice, solo es bueno porque le das cosas. Solo es bueno porque lo mantienes con salud. Solo es bueno por las bendiciones que te da. Pero el día que le quites eso, dejará de buscarte y de ser bueno contigo. Y a Job le pasan todas las desgracias del mundo. De un día para otro lo pierde todo. Pero vamos a ver, lo pierde todo literal. Sus hijos, su ganado, su salud. Termina sentado en cenizas, rascándose las heridas de la enfermedad que se le hizo. Y tras de todo, llegan los amigos y lo empiezan a señalar. Todo esto, Job, todo esto es culpa tuya. Esas ganas que tiene uno de meterles un manazo a todos, ¿verdad? Es que quién sabe en qué pecó. Es que quién sabe qué hizo para que Dios lo castigara así. Odio eso. Porque hay cristianos que todo lo llevan al pecado. Y a veces simplemente son cosas, son pruebas, son situaciones en las que Dios nos está llevando para prepararnos para algo más. ¿Quién sabe qué hiciste? ¿Quién sabe qué hicieron tus hijos? ¿Quién sabe qué hizo tu familia? Esos amigos, entre comillas, llegan a darle ánimo y lo que hacen es destruirlo y derrumbando. Y Job pasa más de 30 capítulos debatiendo con ellos y gritándole a Dios también. ¡Hey, Dios, no entiendo! ¡Explícame! ¿Por qué me pasa esto? He sido fiel a ti. He buscado tu nombre, he buscado tu rostro. He dejado de hacer cosas que otros harían porque te amo, porque quiero rendirte honor, porque quiero ser un buen hijo de Dios, una buena hija de Dios. ¿Por qué me pasa esto? No lo entiendo. Pero ¿sabe qué es lo más impactante en la historia? Que al final Dios responde a Job. Pero ¿saben qué no hace Dios? Dios no le explica el por qué. Dios nunca le dice, mira Job, sí, discúlpame, es que tal y tal cosa y porque esto y pasó esto otro. No, Dios no le da una explicación de por qué. En lugar de eso, Dios le empieza a hacer preguntas a Job. Qué loco, ¿verdad? Job reclamándole, diciéndole, Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué esto? ¿Por qué? No entiendo. Y Dios llega y no le explica nada, sino que llega y le hace preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? ¿Cómo es que haces para que el sol salga? ¿Lo entiendes? ¿Entiendes cómo funcionan las estrellas, Job? Lo que Dios le está diciendo a Job es, hey, no necesitas entender el por qué sufriste, el por qué el dolor, el por qué lloraste, aunque humanamente queramos entender todo. No lo necesitas entender. No necesitas el por qué. Solo necesitas entender quién soy yo. Eso es lo que Dios quiere hablarnos. Y eso es lo que Dios le dice a Job y lo aplico para mí. No necesito entender el porqué de esta temporada donde tengo dudas. Simplemente necesito entender quién es Dios, quién está de mi lado, quién pelea mis batallas, quién gana mis batallas. Y seamos honestos, si la situación cambia, ya no necesitamos el porqué. Si te estaba doliendo un pie y de un pronto a otro ya no te duele, ya no te importa por qué te dolía, ya sos feliz porque ya no te duele el pie.
A veces no tenemos que entender por qué está pasando la situación, sino dar gracias por la presencia de Dios en medio de todas mis situaciones. Porque Dios está ahí en medio de todo. Eso vale más que una respuesta de por qué. El saber que Dios está conmigo en medio de mi confusión, que Dios está conmigo en medio de mi duda, que Dios está conmigo en medio de que estoy frustrado, en que estoy enojado, que Dios no se va si me enojo. Eso vale más. Eso vale más que una respuesta. Eso vale más que uno entender qué es lo que está pasando, saber que Dios me abraza, saber que Dios no me deja solo, saber que Dios está cerca tuyo. Vale más que entender por qué estás pasando lo que pasas. Saber que Dios te ama a pesar de tus dudas vale más que cualquier cosa. Tener la presencia de Dios es más importante que tener una explicación. Lo repito, tener la presencia de Dios en medio de nuestra aflicción y nuestro dolor es más importante que tener una explicación. Ok, Enoch, muy lindo, muy bonita la historia de José, muy bonita la historia de Job, muy bonito todo. Pero ¿qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo hoy cuando estuve orando y orando y esa enfermedad no se fue? ¿Qué hago yo ahora cuando estuve orando y orando e igual voy a reprobar ese curso? Voy a perder el año. ¿Qué hago yo ahora cuando estuve orando y orando y mi esposa aún dice que se va a ir, que ya no se va a quedar en mi casa? ¿Qué hago yo ahora cuando sé que aún orando y orando mis papás me dan la noticia de que se van a separar? ¿O cuando esa amistad se rompió? ¿O cuando el negocio se cayó a pesar de mi esfuerzo y mi oración? Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, aquí hay 3 cosas que yo hago y que me ayudan. Sé muy honesto. Valida tu dolor. No te pongas esa máscara, no nos pongamos esa máscara de que todo está bien, de que Dios tiene el control y todo está bien. No, llora si tienes que llorar. Enójate si tienes que enojarte, grita si tienes que gritar. Nada más no grites cerca de alguien, ¿verdad? Porque lo vas a asustar, pero grita, enójate, llora, valida tus emociones. Dios no tiene ningún problema con tu enojo, Dios no tiene ningún problema con tus lágrimas, Dios no tiene ningún problema con que lo enfrentes y le hables y le digas, estoy obstinado, estoy harto, estoy triste, estoy desesperado. Dios no tiene ningún problema con tu duda. Ninguna. Y si vas a los salmos te das cuenta que el rey David lo hacía todo el tiempo. Los salmos son unas oraciones de David tan honestas, tan sinceras, tan humanas a veces. Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener olvidado? ¿Hasta cuándo vas a dejar que mis enemigos se burlen de mí? ¿Hasta cuándo vas a permitir que esto me pase? Esos son el tipo de oraciones de David. Así que sé honesto con cómo te sientes. Si tienes que guardar duelo, guárdalo. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que enojarte, enójate. La segunda cosa que yo hago, que a mí me ayuda muchísimo, es cambia la pregunta. Generalmente estamos pensando, ¿por qué? Estamos diciendo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué se van a ir? ¿Por qué no lo logré? ¿Por qué Dios no me ayudó? Y es una pregunta que siempre está en el pasado. Y el pasado, vos y yo no lo podemos cambiar. Pero ¿qué tal si nos preguntamos? O si le preguntamos a Dios, Dios, ¿para qué? ¿Para qué estoy atravesando este proceso? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué es lo que voy a aprender a raíz de todas estas cosas? ¿Qué va a crear en mí esta situación que está pasando? Cambia la pregunta. Y a veces podemos percibir cosas que no percibíamos antes por quedarnos en el pasado. Proverbios 3, 5 y 6 dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuestro plan de acción generalmente es apoyarnos en nosotros mismos, pero Dios quiere que nos apoyemos en Él en medio de las dudas, del dolor, de la desesperanza,
en medio de no entender nada. La fe no es entender todo. Nunca ha sido entender todo, porque si no, no sería fe. La fe es confiar en Dios a pesar de no entender nada. Y número 3, recuerda el final de la historia. Spoiler final, Dios gana. Siempre gana. Lo que estás viviendo ahora, el dolor, la desesperación, la confusión, esto no es el capítulo final. Dios va a hacer algo en medio de todas estas cosas. En medio de tu falta de comprensión, en medio de mi desconfianza, en medio de mis dudas, Dios está actuando algo. Dios usa todas las cosas, las buenas y las malas, las sin sentido, y las hace prepararnos y ayudarnos para un bien mayor. Él es experto en reciclar el dolor y convertirlo en propósito. Yo no sé en qué lugar oscuro estás hoy, o si estás súper bien, si no tienes dudas, si estás plenamente confiando en Dios. Pero si estás como yo, pasando un bache de duda de fe, una temporada en donde entiendes muy poco lo que Dios está haciendo, respira. No hay necesidad de entender el plan completo. Solo confiar en el que trazó el plan para vos. El mayor ejemplo del sinsentido de toda la humanidad es la cruz. He estado viendo The Chosen en estos días y me preguntaba, qué increíble, ellos vieron a Jesús haciendo todos los milagros. Creer que era el rey que necesitaban, el Mesías, y estaban listos para pelear con él y para tomar el control de Israel. Y de repente lo ven arrestado y clavado en una cruz. Es un sinsentido. Ese era el fin. Era un fracaso total. Pero el viernes lloramos por lo que está pasando. Y el domingo, entre gritos de alegría, celebramos que la muerte no lo detuvo y que Él está más vivo que nunca. No importa la temporada en que estés atravesando, no importa si hoy las cosas no tienen sentido, Dios siempre tiene el control. Dios siempre está de tu lado. Y puedes confiar plenamente que en medio de tu confusión, Él sigue estando ahí. Él no se ha ido. Y su presencia vale más que entender lo que está pasando. Ánimo, gente. Dios y vos son un equipo invencible. Nos escuchamos la próxima semana. Living in a gangster's paradise.